Vamos a invitar a la doctora Estela Ospina. Ella es representante del grupo TANI, a fin de que nos haga una exposición sobre retos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Hay que decir que la doctora Estela Ospina es una destacada profesional, abogada, coautora de la Ley de Salud y Ala, Seguridad, juntamente con la doctora Isela Figueroa y otros profesionales. Ella es docente de la Universidad Católica y sobre todo la doctora Estela Ospina, ella viene, digamos, apoyando y respaldando, disertando conferencias en diversas organizaciones sindicales. Por eso, para nosotros es un honor que el día de hoy pueda acompañar a los trabajadores del sector agua potable y a los trabajadores también de la seguridad, de la seguridad social de Arequipa que se han inscrito. Bienvenida, doctora Estela Ospina. eh, muy buenos días. Quiero verificar que todo esté en orden Si porque estamos viendo ya su presentación, estamos viendo su presentación. tuve una cierta dificultad técnica para ingresar, así que me gustaría que todo esté en orden para no tener ninguna dificultad. Ok, yo creo que, a ver, vamos a saludar y después pasamos otra vez al otro STEM. Muchísimas gracias, compañero Luis, muchísimas gracias, doctora Gisela Figueroa, por la invitación, a los dirigentes y a las dirigentes de Agua Potable, mi agradecimiento, y también quería aprovechar estos minutos para pedirles un minuto de silencio, porque Agua Potable ha sido uno de los sectores más afectados por la COVID-19, no solamente en términos de enfermedad, sino también de muerte. Quiero en ese sentido, en este día, pedirles un momento de oración, de silencio, por todas las personas trabajadoras y trabajadores que han fallecido. Si me acompañan, por favor. Muchísimas gracias. Doctora Estela, exactamente al día de hoy, 123 fallecidos desde que se decretó la emergencia sanitaria en el país, más de 150 trabajadores hospitalizados y más de 5.000 infectados, teniendo en cuenta de que en el sector de agua potable somos exactamente 7.000 trabajadores que estamos en planilla y cerca de 5.000 trabajadores que están tercerizados. Solamente este dato, y agradecerle muy sinceramente a nombre de los familiares y de todos los trabajadores en general por este homenaje que acá usted acaba de rendir a los compañeros caídos durante la época de la pandemia. Gracias, doctora. Gracias, compañero Luis, y los acompañamos en ese sentido en el dolor, en el duelo y en el sufrimiento que supone no poder ni siquiera acompañar en los velorios, que era algo que como seres humanos estábamos totalmente acostumbrados, ¿no? Hoy la pandemia nos obliga a tener otras condiciones de vida, y en ese sentido, pues, lamentar sinceramente las cifras que usted nos ha mencionado. Me gustaría decirle que son la excepción, pero lamento confirmar que no lo son, que hay otras empresas que también tienen
números muy importantes de trabajadores y de trabajadoras fallecidas por COVID. En ese sentido, justamente este 28 de abril tiene hoy esa, digamos, ese sentimiento de dolor, de pesar, eh, a veces hasta de impotencia, ¿no? De no poder hacer más. Lo que nos vamos a centrar el día de hoy es en colocar justamente aquellos aspectos de prevención que nos pueden ayudar a mejorar tanto en la empresa como en nuestra actividad cotidiana y en nuestra dinámica familiar, esos mecanismos por los cuales podemos hacer más eficiente la prevención. En ese sentido, vamos a trabajar estos elementos vinculados al tema del virus del SARS-CoV-2 y de la COVID-19 o el COVID-19. ¿En qué situación nos encontramos hoy? Hoy, este coronavirus que fue fotografiado, esta es una microscopía electrónica, una foto microscópica, ha ido mutando. Esta fue la forma en que se presentó. Hoy está mutando y tiene variaciones. Una de las más agresivas, y ha sido verificada esa, es la brasilera, que es la que llegó al país también. Y justamente la semana ayer o antes de ayer, hace 2 días, se presentó una primera investigación que está sometida a un estudio de pares para contrastar la evidencia científica de la denominada variación peruano-chilena. Científicamente se le conoce como la C37. ¿Esto qué significa? Significa que sea más grave que la otra, significa que sea más letal, aún no se sabe. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos confirmar que el COVID-19 o la COVID-19 no se va a ir de nuestras vidas si nos infectamos y sobrevivimos, porque nos vamos a poder volver a contagiar. Si nos vacunamos, lo que va a hacer la vacuna es protegernos más, pero no va a eliminar el virus. Por tanto, nos podemos contagiar. Se va a ir si adoptamos todos y entre todos las medidas preventivas necesarias para que el virus no colonice. Porque es un virus que es un ser no vivo, pero que tiene como propiedad ingresar al cuerpo humano, lo coloniza, se reproduce en nuestro organismo y tiene además como característica no solamente afectar el tema pulmonar, por eso la cantidad de fallecidos, porque afecta todos los sistemas. Afecta el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, todos los órganos y todos los sistemas pueden ser afectados por este virus. Entonces, en la etapa en donde podemos contagiar, nos convertimos prácticamente en una bomba biológica y vamos expandiendo el virus. Si en ese tiempo nosotros somos conscientes de que somos una bomba biológica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aislarnos hasta que haga el ciclo el virus en nuestro organismo, ya no contagiemos y atendamos obviamente las secuelas. En ese sentido, es bien importante conocer esa dinámica que tiene el virus en nuestro organismo, porque efectivamente eso no va a cambiar. Yo quisiera darles y decirles, sí, no se preocupen compañeros, compañeras, y aquí a un año la cosa va a cambiar.
no va a cambiar, mejorará con la vacuna, pero vamos a tener que encontrar formas de trabajo y formas de vida, como se llama ahora el modo COVID de vida, en donde, por ejemplo, nosotros como peruanas y peruanas estamos muy acostumbrados a la cercanía personal. Nos abrazamos, queremos, porque somos así, nuestra naturaleza es así. Sin embargo, ahora se impone un distanciamiento físico. Y ese distanciamiento físico es fundamental. Ahora vamos a ver algunas de esas características. Otro elemento que incide de manera significativa en los contagios es el incumplimiento de la normativa en seguridad y en salud en el trabajo. O sea, todas las normas en esta materia necesariamente son de obligatorio cumplimiento. Por eso me pareció muy importante que ustedes traigan a SUNAFIL a esta sesión y puedan efectivamente contrastar con él la teoría con la práctica. Como comentábamos con un inspector justamente de una región, no de Lima, sino de otra región del país, él nos decía, ahora hay un tema de inspección a distancia. Él mismo nos comentaba, eso no funciona, porque las empresas tienden a maquillar el espacio de trabajo donde ocurrió el accidente, el espacio de trabajo. Son como pequeños sets. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, él decía? Yo procuro ponerme todos los equipos de protección personal, pero ir físicamente a verificar los hechos y las situaciones reales en los centros de trabajo. Porque es mi deber. Esa es mi obligación como inspector. Y lo decía de esa manera y las organizaciones sindicales de esa región verificaron que era verdad. En cambio, hay todo otro segmento de inspección que no considera que deben ir presencialmente, sino que se puede hacer inspección a distancia. Coincido totalmente con este inspector de la región, porque una inspección tiene que ser presencial. Se adoptan todas las medidas preventivas para evitar el contagio y el inspector o la inspectora debería contrastar la realidad en cada centro de trabajo. Este tema ya está. El mismo ministro lo declaró. ¿Cuánto ha mejorado al 28 de abril? No lo sabemos. Me gustaría que pudieran generarse o pudieran darse algunas aproximaciones sobre este tema. Probablemente la CGTP, a la hora que haga su pronunciamiento en relación al 1 de mayo, pueda también emplazar qué es lo que ha pasado con esto. No puede ser que 500.000 de empresas incumplan las normativas de seguridad, porque en ese incumplimiento se está yendo la vida, se está yendo la salud de trabajadores y de trabajadoras. ¿Cuál es el otro tema? El otro tema es que hay un tema de comorbilidades. Son factores, esto es un metaanálisis de todo lo que se ha producido como evidencia científica, lo elaboró eSalud, y lo que nos decían ya el año pasado es que el 67% de afectados por lo menos van a ser varones. ¿Por qué el virus tiene una predilección sobre los varones? No se sabe. Se está investigando, pero lo que dicen todos los estudios es que el 67%. En el Perú, ese porcentaje es mayor. Fluctúa entre el 75 y el 80% de varones afectados por la COVID-19. Además están las otras comorbilidades, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión. Pero además tenemos un gran problema, y es el problema de la obesidad. En el país, de todos los pacientes fallecidos, acá no hablamos de trabajadores, trabajadoras en general, de todos los que fallecieron, el 85.5% de pacientes padecía obesidad.
Entonces, tener un índice de masa corporal igual o mayor a 40 ya es un factor de altísimo riesgo, por un lado. Y por otro lado, y esto lo dicen estudios y lo ha corroborado esta información de SINADEF, el índice de masa corporal mayor a 30 ya pone un riesgo mayor al trabajador o a la trabajadora. En ese sentido es fundamental que este tema de la obesidad sea parte no solamente de la salud pública, sino sea parte de la vigilancia de la salud de los trabajadores en todas las empresas. El tema de la nutrición, el tema de la calidad de la alimentación, el tema de sustituir carbohidratos por proteínas, todos esos elementos son elementos que cada vez son fundamentales hoy en esta etapa de la dinámica que tenemos en el país. Miren, esto es terrible. Y esta punta no alcanzó el punto más alto. Esta es la gráfica desde que iniciaron los fallecimientos por COVID. Esta es la primera ola, ¿verdad? Luego cae, y luego empieza a subir, ¿verdad? Se dice, estamos frenando la segunda ola aquí, pero luego tenemos esta tremenda subida, porque hemos llegado a tener 475 personas fallecidas en un día. Es terrible lo que está pasando. Esta es una gráfica que lo único que hace es permitirnos ver lo que está pasando en el país. Y no va a parar esta curva de aquí, no va a parar si es que seguimos como estamos. Si seguimos como estamos, esta curva va a continuar hacia arriba, lamentablemente. Hace 2 días hemos bajado de 470 a 280 como promedio, pero igual son cifras extremadamente altas, muy superiores a lo que teníamos en el pico de la primera ola. Tenemos que hacer cosas. Hay un tema que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el marco de la gobernanza global, en ese contexto, nos plantean. Estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estas son orientaciones para los gobiernos, son orientaciones para las empresas y son orientaciones también para las organizaciones sindicales. Son como líneas, metas de acción que se tienen que cumplir en el año 2030. El caso y la temática que nos convoca ahora, que es la temática de la seguridad y de la salud en el trabajo, está en este que se denomina Objetivo 8, que es trabajo decente y reactivación productiva. En este Objetivo 8 tenemos el punto 8.8, que establece con toda precisión cómo el tema de la seguridad y la salud en el trabajo va a ser crucial, estratégico para cualquier gestión empresarial en los futuros años. En ese sentido, esta gobernanza global plantea nuevos paradigmas. Uno de esos paradigmas es que estas empresas que no tenían fronteras y que se expandían, ¿no es cierto?, tienen ahora un tema de mayor limitación. Empresas incluso como la de ustedes, el tema de la reputación de la empresa, el tema de ser una empresa socialmente responsable, el tema de la propia sostenibilidad empresarial, son conceptos que valen también para empresas como es la empresa de agua potable. En este marco de esta cuarta revolución industrial, las empresas están recolocando el rol del mundo del trabajo, el valor del trabajador, no solamente como un deber ético y jurídico, sino muy particularmente
el componente de la protección de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras, como un eje clave de su quehacer empresarial. Y esto es una exigencia que aparece en cualquier propuesta que tenga que ver con sostenibilidad de las empresas. El tema de las nuevas formas de trabajo. Este es otro elemento con el cual hay que empezar a contar, porque, por ejemplo, hay determinado tipo de procedimientos de nanotecnología vinculados al agua. Hay temas de inteligencia artificial que están sustituyendo determinado tipo de operadores. Estas son las nuevas formas de trabajo, pero tenemos que estar atentos a cómo todo ello va a impactar en nuestra dinámica productiva, para bien o para mal. Pero tenemos que estar preparados y preparadas. Recomendaciones básicas, y esto lo vamos a tener en base a la importancia que tiene que todos ustedes como trabajadores y como trabajadoras participen en lo que se denomina la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y los controles. ¿Por qué? Porque en base a eso van a poder ustedes identificar con mayor claridad y con mayor precisión dónde están los peligros particularmente. Por ejemplo, si hay un área de trabajo donde hay aglomeración, o puede ser un área de trabajo en donde tengan mucho contacto con clientes, esas son áreas críticas. Esas áreas críticas ustedes los conocen perfectamente y por tanto tienen que participar activamente en esos procesos de elaboración de peligros y de evaluación y controles. En el caso de la legislación, tienen acá ustedes el marco normativo que existe, y en el caso de la identificación de los peligros, tienen que ser evaluados. Por ejemplo, ahora un tema clave es la ventilación. Luego lo vamos a ver a partir del tema de la OIT. El tema de cómo se están ventilando los espacios de trabajo de cada uno de ustedes. En ese sentido, tienen que evaluar si las estructuras, las instalaciones, los equipos brindan suficiente ventilación. El tema de la evaluación de los riesgos. ¿Qué nivel de probabilidad? Los datos que el compañero Luis ha mencionado sobre los trabajadores fallecidos, los trabajadores con COVID largo, porque no es solamente el trabajador que falleció, es el trabajador que se contagió y que tiene un COVID largo, o le llaman long COVID, o sea, tienen las secuelas, ¿no? Trabajadores que quedan secuelados de la COVID. Y en ese sentido tienen lesiones, que son lesiones en algunos casos permanentes, o de mediano y largo plazo. Además del número de trabajadores afectados. En ese sentido, esta evaluación de riesgos tiene que considerar esos elementos. Y no puede ser realizada exclusivamente por el empleador. Son ustedes, los trabajadores y las trabajadoras, quienes tienen que participar. Si están en formato presencial, en presencial. Y si están a distancia, a distancia. Esto es muy importante, porque el IPER, ya han habido casos de trabajadores que se han accidentado en casa, que han sufrido accidentes, que han sufrido incluso electrocución en casa, pero en su espacio de trabajo. Y en ese sentido, no es que la responsabilidad del empleador se haya quedado ahí en el lugar de trabajo. No, la responsabilidad del empleador se ha desplazado con el trabajador allí donde el trabajador está laborando. Por tanto, este proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles también se desplazó y tiene que hacerse allí donde el trabajador o la trabajadora está laborando actualmente. Eso es fundamental.
yo voy haciendo afirmaciones, voy dejando, cosa que si hay alguno que tiene alguna pregunta, luego lo vemos. Otra cosa que es fundamental también es incluir todas las actividades, tanto las rutinarias como las no rutinarias. Por ejemplo, la actividad rutinaria de un trabajador tenía que ver con archivar. De un momento a otro la empresa lo manda, ¿no?, a llevar una determinada cantidad de dinero por la calle X hasta el banco Y. Lo asaltan, lo roban, le disparan. ¿Es eso accidente de trabajo o no lo es? Sí es accidente de trabajo. El IPER consideraba esa actividad no rutinaria, no la consideraba. Por tanto, hubo negligencia de la empresa. Porque si la empresa sabía que esa calle era altamente peligrosa, ¿qué hacía enviando a un muchacho joven, ¿no es cierto?, con un canastón de dinero en mano? O sea, hay temas de ese estilo que son bien importantes. Por eso cuando se habla de la necesidad de incluir las actividades rutinarias y no rutinarias, se tienen que evaluar. Es más, se tienen que incluir aquellas condiciones de trabajo que existen o que van a existir. También tienen que evaluarse aquellas ocupaciones especialmente sensibles que el trabajador o la trabajadora pueda asumir o que estén expuestos a determinados factores de riesgo. Esto es fundamental. Cuando se habla, y no es solamente el medio ambiente de trabajo, es decir, los aspectos físicos, es también la organización del trabajo. Por ejemplo, hay trabajadores que están en teletrabajo. Como ustedes saben, el trabajo remoto es una forma precarizada de teletrabajo. Creo que tenemos que recuperar el sentido auténtico de teletrabajo. En ese sentido, imaginémonos que el trabajador ha sido desplazado y hace teletrabajo, por más que ella. Y el empleador, cuando estaba en el trabajo presencial, le daba una carga equivalente a 4. Hoy, que está en teletrabajo, le da una carga equivalente a 8. Eso se está dando en el país. Y eso se llama sobrecarga laboral. El trabajador, al momento de identificar el peligro, evaluar el riesgo y el control, tendrá que decir, mi estándar era 4, yo tengo que continuar con 4. ¿Ok? Pero esos elementos se tienen que establecer de manera clara en cada puesto de trabajo. Por eso es fundamental la inclusión de estas medidas de protección, particularmente aquellos trabajadores que sufren de discapacidad. ¿Por qué? Porque con la norma que tenemos en el país, que es una norma sobre la inclusión de trabajadores con discapacidad, se tienen que hacer ajustes razonables para la inclusión de esos trabajadores. Tienen además que evaluarse los resultados de las evaluaciones. Por ejemplo, ¿se ha hecho una evaluación en el caso de la empresa de ustedes o en el caso de la Seguridad Social sobre el impacto que tiene como riesgo psicosocial el ver que sus compañeros se mueren, el ver que las familias se enferman? Eso es un daño, eso es un impacto, y es un impacto serio. ¿Eso se ha evaluado? Eso se tiene que evaluar. Es parte de las obligaciones de la empresa evaluar ese tipo de daños. Son daños psicosociales. Es más, lo vamos a ver luego, una de las áreas. Ustedes saben que como ser humano somos física, psíquica y social. No solamente tenemos una afectación en la dinámica social, sino sobre todo en el área psíquica. Se ha verificado que la pandemia ha afectado seriamente los aspectos psicosociales de las personas, particularmente de las personas que trabajamos.
En ese sentido, el IPER tiene que ser completo. No se pueden pasar por alto los accidentes, las enfermedades como esta. Pueden ser enfermedades que aún no han sido calificadas como enfermedad profesional. Pero ya la OIT, y eso les adelanto, en el documento que les voy a presentar a continuación, solicita la calificación de la COVID como enfermedad profesional a nivel mundial. Eso ya está establecido desde el enfoque de la OIT, y en ese sentido el IPER debe contribuir a ello. El IPER debe contribuir a visibilizar esas condiciones de trabajo que están incidiendo en que cada vez el espacio de trabajo sea un espacio no de prevención, sino un espacio de contagio. Ese es el problema. Así como me consta que hay empresas que, por ejemplo, han reestructurado toda su dinámica productiva, que cada trabajador labora a 2 metros de distancia uno del otro, que han pasado mucho de sus actividades a teletrabajo y que el trabajo presencial se hace de una manera con todas las medidas preventivas, y cuando uno ve sus números, tienen cero trabajadores muertos por COVID. Ayer tuve oportunidad de conversar justamente con ellos y de contrastar la opinión de la empresa con la opinión del sindicato. Y efectivamente hay casos así, hay casos de 1 fallecido por COVID, casos de 0 fallecido por COVID. Pero también hay casos como el que ustedes han mencionado y otros que también conocemos. Eso es lo que les decía, que es un documento que se los voy a pasar para que lo puedan estudiar, revisar, porque es un esfuerzo desde la OIT de invertir en sistemas resilientes, se llama, ¿no? Es decir, resistentes, que sean capaces de resistir, pero además proponer en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué habla de anticiparse a las crisis? Porque este tema de la COVID-19 es una de las pandemias que es posible vengan a futuro. Por tanto, ahora esta crisis a todos y a todas nos ha agarrado un poco fuera de espacio, ¿verdad? Pero tenemos que aprender, tenemos que prepararnos y tenemos que saber responder de manera adecuada. Hay un aspecto que en el país no se desarrolla y debería desarrollarse de manera suficiente, y es el tema del diálogo social. El Consejo Nacional del Trabajo, el compañero Luis lo podrá mencionar, ¿funciona realmente como un espíritu de diálogo social o no? No, debiendo serlo. Hay otros consejos, como el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que justamente ayer hice también la consulta al compañero que está participando en esa instancia, y también mencionó las serias limitaciones que hay de participación. Los comités de seguridad y salud en el trabajo, el comité de ustedes, de la empresa, los subcomités de seguridad y salud en el trabajo, ¿funcionan realmente? Son una instancia de diálogo. Deben funcionar. Justamente el día de ayer otro compañero comentaba que lejos de que apenas él terminó su periodo, la empresa empezó a hostigarlo y prácticamente lo iba a despedir si es que no separaron todos y aguantaron un poco el despido, pero eso no puede ser. O sea, uno de los elementos básicos, hoy por hoy, es la importancia del diálogo. Así como estamos haciendo ahora, conversando entre nosotros, ¿no? El fortalecimiento de los marcos normativos y políticos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, me pareció muy importante que el Ministerio de Salud, que es el órgano rector sobre este tema, hoy por hoy
tenga ya un sistema que está monitoreando a todo su personal. No lo tenía. Hace unos años, hace 2 años atrás, no lo tenía. Hoy por hoy lo tiene. El reconocimiento de la COVID, como digo, como enfermedad profesional. Ya por razones de tiempo voy a ir acotando esto. Me voy a centrar en 3 temas simplemente y les voy a sugerir la lectura de este documento. ¿Por qué el reconocimiento de la COVID es tan importante como enfermedad profesional? Primero, porque si es catalogada como enfermedad profesional, las prestaciones económicas y prestaciones de salud duran de por vida. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo hoy? Hoy un compañero se enferma, tiene un proceso, incluso va a UCI, supera el UCI, ¿no? Lo cual ya es decir un montón, pero queda con secuelas. En este interín, ¿cuánto tiempo pasó? 1 año. ¿Qué hace la empresa? Lo espera 6 meses, pero el compañero no se recupera, porque no puede recuperarse, porque ha quedado con severas limitaciones. ¿Qué hace la empresa? Ya está averiguando cómo despedirlo. Entonces, el reconocimiento de la COVID como enfermedad profesional permitirá que los trabajadores y las trabajadoras que sufran de esta enfermedad y que tengan las secuelas que de hecho quedan, pues tengan mecanismos de protección y de tutela a lo largo de su vida. El otro elemento que es fundamental, los requisitos legales que ya se han mencionado. Es esto lo que quiero referir. Miren, la ventilación es fundamental. No es una ventilación con ventilador, ¿no? Es la ventilación natural, son las ventanas que se tienen que abrir y dejar circular el aire. Ese es un elemento preventivo fundamental. Miren la carga de todos los demás. Obviamente, el otro tiene una carga, el teletrabajo, es decir, el enviar del trabajo presencial, el trabajo a distancia, el teletrabajo es fundamental. Puede haber trabajo mixto también, pero de preferencia el teletrabajo. Tiene un porcentaje mayor de probabilidades Otro elemento que es, yo no sé si este elemento lo han considerado, lo han contemplado, la empresa lo ha hecho. Otro elemento tiene que ver con las barreras físicas. Es decir, si hay ambientes que son extremadamente cercanos y por temas de producción no se pueden separar a 2 metros, se pone barreras físicas, de preferencia de madera, para evitar, en ese sentido, que un trabajador esté en contacto con el otro trabajador o trabajadora. El otro elemento que es importante es marcar los suelos y tratar de utilizar en las empresas sistemas unidireccionales, una vía de ingreso y una vía de salida. Evitar las aglomeraciones. Tiene que ver con la celebración de las reuniones en forma virtual, como lo estamos haciendo ahora. Entiendo que el 1 de mayo es una celebración que va a ser en forma presencial en la Plaza 2 de Mayo. En ese sentido, doble mascarilla, careta, alcohol gel, distanciamiento físico. Eso va a ser fundamental para celebrar reuniones presenciales. Pero las reuniones en forma virtual representan hasta un 80% de protección. Distanciamiento físico. Se habla en la legislación nacional de 1 metro. La ciencia lo que nos informa es que se necesitan 2 metros de distanciamiento. Porque antes se pensaba que el virus solo se transmitía con el contacto directo. Hoy lo que se sabe
por estas nuevas variantes del virus es que el virus está en el aire y que uno puede acceder al virus, exponerse al virus, aun cuando no está una persona en directo y en contacto con ella. La participación de los trabajadores en las evaluaciones de riesgos, 64% de importancia. Como digo, puede ser, si es presencial, en presencial, y si es en directo, y si es, perdón, a través de teletrabajo, a través del teletrabajo. De poder, se puede hacer. Así como el empleador controla lo que uno hace en el teletrabajo, así puede prever las medidas preventivas del caso. También está prohibida los viajes, representan un 73% de reducción de exposición. También está todo lo que es el tema de controles remotos al cumplimiento de determinado tipo de obligaciones. Las otras medidas, los EPPs, en este caso, se ha puesto guantes, pero en realidad tiene que ver con mascarillas. Los principales elementos de protección en el tema de la pandemia son la N95, NK95, que es una mascarilla que permite un filtro adecuado, más una mascarilla que permita sellar. Lo fundamental de la mascarilla es que la mascarilla selle toda la parte de la nariz hasta debajo de la barbilla. Todo este elemento de cerrazón tiene que estar totalmente sellado, de tal manera que impida el ingreso de la exposición a los virus. Por eso se habla de una doble mascarilla y de la careta también. Pero la careta tiene que ir desde la frente hasta debajo de la barbilla. No puede ser una careta pequeña, eso no sirve. La utilización, otro elemento de protección personal que se suele usar son los guantes en algunos momentos. Pero más que guantes es la higiene de manos, agua y jabón como temas fundamentales. Más que alcohol gel, el alcohol gel es para, por ejemplo, lo del 1 de mayo, la movilización, pues uno lleva ahí su alcohol gel porque no va a tener agua y jabón. Entonces uno lleva su alcohol gel y se va protegiendo. Y en ese sentido, el otro elemento que es fundamental es que ustedes como trabajadores y trabajadoras inmediatamente tengan cualquier síntoma, la empresa les brinde un contacto directo para poder descartar que se trate del famoso coronavirus o inmediatamente los síntomas den positivo, den una alerta, inmediatamente una atención y una vigilancia de la salud, con las pruebas y con todo lo que corresponde. En ese sentido, hay más y mucho más temas importantes en este documento de la OIT, pero creo que ya me pasé de la hora. Así que nada, solamente decirles que les agradezco esta oportunidad, esta campaña de sensibilización es fundamental, esta formación que ustedes puedan brindar en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo es sin la menor duda. El tema el tratamiento de los riesgos psicosociales durante la pandemia es extremadamente importante. Hay campañas de salud mental que se necesitan hacer y es realmente muy importante. Yo quería terminar agradeciéndoles esta oportunidad y señalando que prevenir los riesgos en el trabajo es un deber, es una obligación ética y es también un compromiso que tenemos como ciudadanas y como ciudadanos de este país. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias por esta brillante exposición, doctora Estela. Sinceramente que su contribución es muy valiosa para todos los trabajadores y las trabajadoras en general y en especial para los trabajadores
para los dirigentes y para los integrantes de los comités de salud y seguridad que el día de hoy tenemos la oportunidad de escucharla, y otros que nos están siguiendo a través del Face Live, ¿no? Entonces, quisiéramos por favor que pueda contestar algunas preguntas que seguramente van a formular los compañeros y compañeras. Sin problema. No tengo dificultad. Me preocupaban más bien ustedes que de pronto tienen su agenda. Sí, Ustedes me dicen. sí, por favor, vamos a hacer todavía una rondita de preguntas, doctora Estela, mientras usted toma su café. Sí, correcto. No, tomo un poco de agua por la voz. Sí, sí, es Preventivo, justo y preventivo. necesario. Además, estamos hablando del agua, ¿no? Estamos en una Así organización es. que la produce y que no hemos dejado de parar para producir agua pública y de calidad en la lucha contra la pandemia, ¿no? Se El les compañero, agradece eternamente. sí, el compañero Luis Gamio, por favor, le pedimos que sea puntual en su pregunta y adelante. Gracias, compañero. ¿Cómo se llama, doctor Estela? Mi pregunta iba en relación a lo que usted mencionó sobre el virus, ¿no? Aparte de que el virus es bien agresivo, se multiplica rápidamente y para colmo de males se está mutando y siendo cada vez más agresivo. Pero desde que empezó esto, la pandemia, el estado de emergencia y todo esto, muchas veces la OMS ha estado, como se dice, en algunas cosas, manifestando ciertos procedimientos o cosas que deberíamos de cumplir, o que los estados deberían de aplicar con la población, pero por un lado, a veces decía una cosa y después se retractaba. Uno de los casos fue lo que es la ivermectina. En otras, también en un momento dado se habló también sobre la doble mascarilla. Y la verdad que ahora sí me preocupa porque nos están obligando al uso de la doble mascarilla y la careta. Entonces, la verdad, desde que empezó todo esto, yo siempre he tratado de usar la KN95, la mascarilla KN95, que, ¿cómo se llama? Fue una de las primeras recomendaciones que dio la OMS. Pero, sin embargo, ahora, al agregarle otra mascarilla encima, el grado de dificultad para poder respirar es bastante difícil. Entonces, esto más bien no podría originar, porque tenga usted presente que tenemos que estar desde que llegamos al trabajo hasta que salimos. Yo hago trabajo presencial, estoy en el área comercial, aunque no atiendo público, o sea, estamos cerca al área donde transita el público que se acerca a pagar. Y en mi caso ya no estamos, evitamos completamente no acercarnos al público y todo, pero he estado haciendo trabajo presencial. Y el uso de la doble mascarilla, la verdad que es bien incómodo estar desde la mañana hasta la tarde, 5 o 6 de la tarde que vamos saliendo, dificultoso para respirar y todo eso, y que más bien a veces siento que como que me perjudica más el bienestar de los pulmones, porque estoy respirando lo que estoy exhalando, lo vuelvo a aspirar. Y porque también tenemos más, o sea, la careta también la usamos y también es un protector que evita que así nomás circule el aire cerca a nuestro ingreso de aire hacia los pulmones. Entonces eso no originaría más bien mayor dificultad, mayor problema para las personas y con mayor razón las personas que puedan tener dificultades con su respiración. Esa es mi pregunta, doctora. Le Muchas agradezco gracias, mucho. compañero Luis Gamio. También hay otra Gracias. pregunta, doctora, desde Tacan a la Heroica. Dice,
El trabajo remoto que se realiza dentro de la jornada establecida debería considerarse equivalente, entre paréntesis, en porcentaje a un trabajo realizado en forma presencial. Y mientras que los compañeros se animan, después de que están tomando su café, se animan a seguir formulando, le cedo el uso de la palabra a la doctora Estela. Bien, mire, en relación con este tema de las idas y vueltas de la OMS, este es un virus que la propia comunidad científica la ha definido como un virus oscuro. ¿Qué significa que la propia ciencia diga que es oscuro? Significa que hay poco conocimiento sobre este tipo de virus. Poco conocimiento es un conocimiento de hace 5 o 10 años. Sobre otras enfermedades tenemos cientos de años. En este caso no. En este caso el mayor conocimiento han sido 5 años. Por eso, muy probablemente, el tema de la ivermectina adquirió particular vigencia en el país. Se dice, esto no lo digo yo, pero algunos estudios que se están haciendo lo mencionan, que la ivermectina es probablemente una de las causas por las cuales en concreto en el Perú haya existido una mayor exposición, porque las personas consumían ivermectina y sentían ellas que estaban protegidas frente al virus. Y como hemos visto, el tema de la protección del virus, lo único que nos va a garantizar la protección del virus son estas medidas que estamos comentando acá. Estas son las medidas que en este momento son los estándares preventivos. En el caso de la doble mascarilla y la dificultad respiratoria, yo no soy médica de profesión, no tengo esa formación, sin embargo, voy a hacer la consulta y a través de los compañeros que están organizando el evento, les voy a poder traer la opinión de funcionarios que trabajan, científicos que trabajan, por ejemplo, para el INS. ¿Ok? Porque me parece un tema especialmente importante. Yo no puedo opinar más que eso. ¿Ok? Sobre el tema de trabajo remoto, teletrabajo y el tema de la jornada. Todo trabajo, lo que ocurre con el trabajo es que se desplaza del centro de trabajo, en este caso se ha desplazado al domicilio del compañero, del trabajador o de la trabajadora. La carga en ambos espacios debería ser la misma, porque lo único que ha ocurrido es un desplazamiento físico del lugar, una deslocalización, nada más, porque no le han incrementado el sueldo, a pesar que deberían hacerlo, porque ahora está haciendo uso de algunos equipos suyos, está haciendo uso de su computadora, está haciendo uso de su internet, está haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, el tema de debería ser equivalente, de plano es equivalente. No es que debería serlo, de plano es equivalente. Si mi carga acá, en el trabajo presencial, era de 4, mi carga en el trabajo remoto, mal llamado, que debería ser teletrabajo, repito, debería ser 4, igual manera. Ese es el trabajo equivalente. Lo que no puede haber es un trabajo que aquí fue 4 y ahora es 8 o es 10, que es lo que hemos podido evaluar. En el caso de algunos compañeros, ese elemento es lo que hemos podido evaluar. Por eso es que los ponemos a consideración. No vaya a ser que esté pasando lo mismo con ustedes. Muy bien. Muchas gracias, doctora Estela. No tenemos más manos levantadas. Usted ha sido muy contundente, muy clara en su exposición. Además, las diapositivas que nos ha presentado nos ha ayudado muchísimo a poder, digamos, comprender mucho más de lo que pensábamos con respecto a la exposición. Vamos a pedirle, por favor, a ver si puede compartirnos su exposición para poderla distribuir con los compañeros que el día de hoy asistieron a este evento.
quiero dejarla en el uso de la palabra para que nos haga unas recomendaciones finales, ya que todavía hay algunos perjuicios. Poco a poco las normas se han ido modificando con respecto al uso de las caretas faciales, al uso obligatorio primero de una mascarilla. Salieron diversidad de mascarillas, pero ahora específicamente están recomendando incluso cómo debieran. Hay cosas que a veces nos incomodan, pero no la ponemos porque está de moda, sino porque en ella va la defensa de nuestra vida y sobre todo, no solamente se trata de nuestra vida, sino de que estamos protegiendo a los demás con quienes compartimos o socializamos en el trabajo, en la calle, en los buses. Y como usted ha dicho, en aquellos acontecimientos donde los trabajadores nos vemos obligados a salir a las calles a protestar, porque el 1 de mayo no es una fecha de celebración, el 1 de mayo lo estamos tomando los trabajadores como un día de una jornada de protesta, porque precisamente el gobierno se está olvidando y está dejando en piloto automático que las cosas sálvese quien pueda en el país, ¿no? Entonces, por eso es que estamos demandando y aún más estamos demandando no al continuismo, a este modelo económico neoliberal que tanto daño nos ha hecho, ¿no? Doctora Estela, las palabras finales. Bien, yo quería hacer referencia a 3 temas. El primero, el equipo de protección personal siempre es un elemento que complementa otras medidas preventivas. Entonces, en el caso del compañero, una cosa que es fundamental es incidir en estos elementos. Ventilación. Los espacios laborales hoy, en época de COVID, tienen que tener ventilación natural y ventilación que circule. No solamente una ventilación, sino ventilación que circule. Tiene que haber circulación de aire. Eso es fundamental en nuestras casas. Por eso yo les decía, estas recomendaciones no valen solamente para el trabajo. Valen para la casa, valen cuando nos desplacemos, valen para todos los elementos. Hay algunos aspectos de las cosas que yo menciono que no están en la legislación. Por ejemplo, el tipo de distanciamiento físico. Yo les traigo lo que dice la ciencia. La norma habla de 1 metro, pero la ciencia nos habla de 2. Yo prefiero, en un tema preventivo para trabajadores y trabajadoras que tienen alta vulnerabilidad al virus, hablarles de lo que dice la ciencia. En ese sentido, primera cosa, ventilación. Barrera física. Tratar de hacer señalizaciones de entrada y de salida de manera diferenciada. Distanciamiento físico. Complementariamente a estas medidas, entra el equipo de protección personal. Voy a consultar, porque le he copiado textualmente al compañero y textualmente lo voy a pasar como consulta a los especialistas, a los expertos, y les voy a contestar sobre ese particular. ¿Ok? Primer tema. Segundo tema, la importancia de las organizaciones sindicales. Hoy por hoy, si ustedes no tuvieran una organización sindical, la situación de precariedad en la que estaríamos sería muchísimo más seria. La importancia en el país de contar con una CGTP, como una central que articule a las organizaciones de trabajadores y de trabajadoras, es fundamental. Proteger, tutelar, defender a la CGTP es una herramienta clave para todos y para todas. Y eso es sin la menor duda. Lo será hoy y lo será mañana, con los nuevos retos que tengamos que enfrentar frente al cierre de la pandemia o a la aparición de los nuevos retos por delante. Tercero, la solidaridad. Nosotros somos un pueblo extremadamente solidario. Esta reciprocidad que nosotros conocemos como reciprocidad andina es clave para nuestra supervivencia. Hoy por hoy lo que se nos juega es eso también. Seamos solidarios, así felizmente ustedes tienen un trabajo. Hay compañeros, hay compañeras que han perdido el empleo, hay compañeras y hay compañeras que están con ollas comunes, sobreviviendo, comiendo una vez al día, pasando hambre.
La solidaridad entre nosotros, el espíritu de colaboración entre nosotros es fundamental. Aquellos que pueden tener un ingreso, colaboremos con todos aquellos que no lo tienen hoy por hoy. Apoyarnos de esa manera es fundamental. Somos andinos y nuestra solidaridad, nuestro espíritu de reciprocidad es fundamental. Muchísimas gracias. Espero haberles sido de utilidad. Muchas gracias, doctora Estela. Muy reconocidos por todo su valioso aporte, sus consejos, sus sugerencias. Y la volvemos a comprometer para próximos eventos porque esto da para más. Muchas gracias, compañero Luis. Me despido entonces. Hasta luego. Adiós, un gran abrazo. Un abrazo andino, solidario. Y un abrazo andino porque aquí están también todas las regiones del país, de la costa, de la sierra y de la selva. Así somos. Somos los peruanos y peruanas. Así es. Solidarios. Así es, efectivamente. Muchísimas gracias.